¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Comenzamos. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinada a divulgar las ideas del liberalismo dentro del proyecto Value for All, con la colaboración de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y a mi lado, una vez más, contamos con la presencia de mi hermano Andrés, que ahora mismo se encuentra estudiando y trabajando a la vez en Madrid, así que es todo un lujo disponer de su tiempo. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal por Libre Mercado y por la universidad? Muy buenas, Ángel. Pues bueno, bien, de momento en libre mercado ya llevo un tiempo terminando las prácticas, incluso tal vez las entiendo un poquillo más y la universidad acaba de empezar, así que el ritmo no me demanda mucho. Desde luego, por eso no vamos a estar entreteniéndote mucho porque eres un hombre bastante ocupado, pero bueno, todavía eres joven y yo creo que puedes aguantar ese ritmo, así que muchísimo ánimo y nada, vamos con el tema que hemos venido, que es a lo que vamos. Bueno, en el podcast anterior nos quedamos definiendo lo que era la autonomía contractual, principio número 5. Por lo tanto, el siguiente, ¿cuál sería, Andrés? La reparación del daño. Exactamente, la reparación del daño causado. Este es un principio muy importante. Básicamente quiere decir que quien viola los derechos ajenos debe reparar el daño que ha causado a ese tercero. La libertad personal, la propiedad privada y la autonomía contractual, por supuesto, establecen un marco jurídico que permite regular precisamente las interacciones de dos o más personas, respetando igualitariamente el proyecto de vida de cada uno de ellos. Pero, ¿cuál debe ser la respuesta del orden político liberal ante la conculcación de los derechos individuales, es decir, ante los delitos? Pues, para el liberalismo, la violación de los derechos individuales necesariamente ha de dotar a la víctima de un derecho de sanción contra su agresor. Y ese derecho de sanción ha de recaer esencialmente sobre la víctima, porque de lo contrario, esta vería cómo sus derechos individuales son expropiados a todos los efectos. Por eso, Andrés, te pregunto, ¿crees que es un mecanismo mejor que la privación de libertad o los castigos que en general se encuentran en el Código Penal? Yo creo que sí, porque bueno, este derecho de sanción implica sobre todo sanciones principalmente económicas, pero también proporcionales al daño que se ha hecho. De hecho, por eso considero que es una solución tan adecuada, además sin socializar costes, con responsabilidad por agravantes y demás. Yo muchas veces cuando tengo conversaciones de estas sobre, por ejemplo, espacios naturales y demás, considero que es una solución bastante efectiva porque al fin y al cabo aquel que conculca derechos de terceros, que daña propiedades que son de otras personas, pues tiene que responder directamente ante esas personas y digamos que no se convierte en una responsabilidad etérea, en una obligación que bueno, no está muy bien definida, digamos. Claro. Yo la verdad es que considero que cualquier persona es un activo bastante importante, entonces la privación de libertad de las personas en general hace que no se pueda aprovechar ese activo. Yo, en cambio, considero que esa persona que ha causado un daño debe estar forzada a repararlo y de esa manera pues, puede construir algo, digamos, bueno desde lo malo. Sin embargo, si una persona está atascada en un centro penitenciario en el que no puede hacer absolutamente nada, no solo es un coste para los demás, que por supuesto se nos cobra vía impuestos, sino que no le va a suponer nada. Pues sí, quizá la víctima se siente, no sé, amparada por la ley porque esa persona que ha violado sus derechos está encerrada, pero no, en definitiva no va a hacer que se restituya su daño. Uh-huh. Bueno, la forma más elemental de restitución del daño causado, de reparación del daño causado es la restitución. Es decir, regresar al statu quo previo a la conculcación de los derechos de la persona. Pero no nos engañemos, en muchas ocasiones la restitución del statu quo no resulta materialmente posible. Por ejemplo, en un asesinato. En tales casos, la reparación del daño causado deberá articularse por la vía alternativa de compensar a la víctima en función del daño sufrido, es decir, una restitución del bienestar previo al quebranto de los derechos individuales.
Esta compensación se articularía normalmente a través de dinero, porque es el instrumento con el cual pueden comprarse aquellos bienes que la víctima necesite para verse compensada en términos de bienestar. Por eso, ahora me gustaría plantearte lo siguiente, Andrés. El bienestar de la víctima es algo relativo, ¿no? ¿No sería algo difícil de articular? Es complicado de articular, pero digamos que al fin y al cabo el bienestar, la calidad de vida de la víctima, por así decirlo, depende de gran medida de su propiedad, como veíamos en el principio de la propiedad privada. Si no se tiene, digamos, si no existiese la propiedad privada, formalmente tendríamos derecho a desarrollar nuestro proyecto de vida, pero materialmente no seríamos capaces. Entonces, digamos que reside en la propiedad los bienes que dispone la víctima. En este caso, la compensación a través de dinero resulta fundamental precisamente por lo que has comentado, porque es el medio que permite restituir en la medida de lo posible ese bienestar previo del que disfrutaba la víctima antes de que sus derechos fuesen conculcados. Claro, completamente de acuerdo, Andrés. No obstante, en el orden político liberal es perfectamente, o sea, el orden político liberal, perdón, es perfectamente compatible con el establecimiento comunitario de un sistema penal cuyo propósito vaya más allá de reparar este daño causado a la víctima del que estamos hablando. Dicho orden penal puede dirigirse también a prevenir la comisión de nuevos delitos, ya sea con represiones a priori y a posteriori. Entonces, como última pregunta en relación a este principio, Andrés, me gustaría que respondieses a esta. ¿Es compatible con el Poder Judicial que conocemos a día de hoy? No me estoy refiriendo a un Poder Judicial como el que hay en España, que por cierto es un Poder Judicial completamente politizado y, pues eso, en definitiva, subordinado al Poder Ejecutivo. Y perdona que haga un paréntesis. Estoy leyendo un libro que lo explica perfectamente esta poca dependencia del Poder Judicial, y es este de aquí, Yo, víctima de la cristofobia, del magistrado Fernando Ferrín Calamita. O sea, lo recomiendo completamente a los oyentes porque, sobre todo al principio, te deja ver realmente lo que muchas veces estamos diciendo aquí en Polynomics, que realmente no hay separación de poderes en España y que vivimos en un país que precisamente pues, los concentra. Bueno, paréntesis aparte. La pregunta, ¿es compatible el Poder Judicial con la reparación del daño causado, Andrés? El Poder Judicial que tenemos en España, imagino. Sí, lo que hoy conocemos como poder judicial, digamos, pues la estructura de jueces, de, ¿sabes? La defensa Sí, a través de abogados, fiscalía. sí, por supuesto, es compatible, claro, sí, sí. Yo entiendo que es necesario. Claro, simplemente lo que el liberalismo no defendería es precisamente el monopolio de ese poder judicial por parte del Estado. O sea, debería haber distintas organizaciones judiciales que compitieran entre sí y que al final el cliente pues, decidiera a cuál acudir y sea el mercado el que decida cuál sigue y cuál no, básicamente. Bueno, dejando al margen la restitución del daño causado, que es un principio pues, bastante complicado, aunque apasionante, todo hay que decirlo, pasamos a la libertad de asociación. Los individuos tienen el derecho a asociarse con otras personas. La libertad de asociación es el derecho de cada individuo a obligarse a sí mismo establemente para con otros individuos en la consecución de objetivos comunes. Esta libertad de asociación necesariamente comprende a su vez la libertad de no asociación. Tiene sentido. Es decir, el derecho a no integrar aquellas asociaciones que no desea integrar. Cosa que, por ejemplo, no podemos decidir con el Estado. Nosotros integramos el Estado a la fuerza porque hemos nacido dentro de sus fronteras. Además, es preciso resaltar que se incluye la libertad estatutaria o el derecho a pactar entre todos los miembros de una asociación aquellos estatutos que regirán la vida interna de la misma. Por ello, ahora mismo me gustaría plantearte esto, Andrés. ¿El Estado es resultado de una libre asociación?
No, no, por supuesto que no. Empezando porque el Estado es el monopolio de la violencia legítima y el Estado se arroga la autoridad y la potestad dentro de un territorio. Ese es el funcionamiento de todo Estado. Desde luego que no es fruto de la libre asociación, principalmente porque se suele recurrir como razón de la institución de la sociedad el famoso contrato social. Estoy seguro que comentaremos ahora y simplemente creo que yo, ni tú, ni nadie ha firmado ese contrato. Entonces, a partir de ahí ya no hay mucho más que hablar. Sí, yo desde luego a mí no me vino Juan Jacobo Rousseau, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, quería hacer la gracia y en definitiva, pues eso, nosotros no hemos firmado ningún tipo de contrato que en definitiva nos obligue a permanecer en el estado en el que estamos. Sin embargo, nosotros, pues desde el momento en que nacemos, estamos forzados a permanecer en él. Y ya no solo el Estado es el monopolio de la violencia, dependiendo de cada Estado, pues hay una concentración de monopolios mayor o menor. En nuestro caso, en España, pues el Estado monopoliza sanidad, educación, violencia, por supuesto, monopoliza un montón de sectores. O, por ejemplo, yo ahora mismo, que no lo saben mis oyentes, pero estoy trabajando para una empresa subcontratada en la refinería de Repsol, pues, también hay muchísimas empresas estatales, la famosa SEPI. O sea que en definitiva no solo engloba la violencia, sino que un montón de sectores que afectan a nuestra vida diaria. En suma, la libertad de asociación, la libertad de no asociación y la libertad estatutaria implican que cualquier persona tiene el derecho de integrar aquellos grupos en los que sea admitida por el resto de miembros, así como no a integrar aquellos grupos que no desee integrar, aun cuando el resto de los miembros sí deseen integrarla. Por ello, la libertad de asociación es el fundamento de la libertad religiosa, la libertad matrimonial, la libertad de empresa y la libertad sindical. ¿Algo más que añadir, Andrés? Pues recordar algo que comenté ya en el primer podcast que hicimos sobre los principios del liberalismo, que es fundamental, el tema de que la libertad de asociación implique libertad de no asociación, que básicamente es igual de autoritario el hecho de tener que formar parte de una comunidad política de manera forzada a que se prohíba, que se impida formar parte de una comunidad política. Viene a ser resultado del mismo principio totalitario. De hecho, la libertad de asociación entendida como la entiende el liberalismo es lo que, a mi parecer, le hace del liberalismo un orden político tan rico, tan valioso, porque digamos que es, como dice Rayo en el propio libro, es un orden metanormativo, porque dentro del liberalismo cabe perfectamente una comunidad política socialista, pero libremente elegida por aquellos que la forman. Claro, exactamente. Incluso un orden político comunista, pero claro, tú tienes que elegirlo y tienes que asociarte con gente que también lo quiera y todos, de mutuo acuerdo, establecerlo. Por eso el liberalismo puede implicar el comunismo o puede implicar una república, una democracia o lo que quieras, pero no viceversa. O sea, desde el comunismo no se puede alcanzar el liberalismo, ni desde la democracia se puede alcanzar el liberalismo. Entonces, eso ya te dice que el liberalismo es algo completamente superior. Un orden político liberal ni mucho menos va a ser perfecto porque, como siempre decimos, viene pues eso, precisamente del ser humano, y el ser humano es un ser tremendamente imperfecto. Pero aquí lo que defendemos es que hasta ahora no se ha ideado un orden político más perfecto, o sea, o un orden político mejor que el liberalismo, con todas sus deficiencias. Sin duda. Bueno, principio número 8, un principio que me encanta y que se llama exactamente igual que el periódico en el que trabajas, el diario digital en el que trabajas. El libre mercado. El libre mercado consiste básicamente en que las personas también tienen derecho a asociarse económicamente con otras personas. Una de las principales razones por las que los seres humanos se asocian
es para producir bienes o servicios. Es decir, las personas tienden a conformar asociaciones que tienen una finalidad puramente económica. Un ejemplo temporalmente lejano son los clanes de cazadores y recolectores. Incluso la familia puede ser conceptualizada como una asociación con objetivos parcialmente económicos, aparte de afectivos, producción de educación, de comida, de higiene o de cuidados mutuos entre sus miembros. El asociacionismo, que lo he dicho bien, económico, ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo ha sido por razones lógicas. Necesitamos de medios materiales para alcanzar nuestros fines. Y tales medios no son proporcionados por la naturaleza en la forma que deseamos, por supuesto. Por ello, es necesario producirlos y habitualmente resulta más eficiente producirlos en grupo que de manera aislada. Andrés, ¿vivimos en una sociedad cooperativa o de Robinson Crusoe? Vivimos en una sociedad cooperativa y hay que entender lo que eso implica, sin olvidar el ejemplo de Robinson Crusoe, ¿no? Porque digamos que en una sociedad tan grande como la nuestra, en una sociedad además cada vez más globalizada, si no hasta ya completamente, que bueno, yo creo que no, digamos que se disuelve un poco esta idea del trabajo, del esfuerzo, de lo que implica ser propietario de un bien, como se comprende tan fácilmente con Robinson Crusoe y que es la base de la economía. Pero claro, después de tantos años de historia de humanidad, después de un crecimiento tan importante de la población, como he dicho, se disuelve un poco, se disuelve y nos olvidamos realmente, creemos que la economía no se basa en eso, o no solo la economía, la cooperación humana, que al fin y al cabo yo le doy la importancia que le doy a la economía porque entiendo que es la ciencia social por excelencia, porque es la ciencia social más determinante en cuanto a cooperación humana. Completamente de acuerdo. Desde luego que el grandísimo Ludwig von Mises estaría orgulloso de ti, Andrés. Al final la economía viene de la praxeología, que es precisamente eso, la ciencia social que estudia la acción humana y que por lo tanto pues tiene digamos, un nivel superior. Es inherente a nosotros desde que el ser humano pues, tuvo su origen, incluso desde antes. Pero bueno, por lo tanto, de los principios generales del derecho de propiedad privada, autonomía contractual y libertad de asociación, se debe alcanzar una división cooperativa del trabajo basada en la libre elección de oficio, la propiedad privada de los medios de producción, el libre comercio, la libertad de empresa y la libre competencia, conocida como libre mercado, todo esto en su conjunto, que es el sistema económico propio del liberalismo. ¿Qué es lo contrario del libre mercado, Andrés? Y por favor no me digas un diario digital que sea competencia vuestra. No. Pues bueno, un mercado intervenido, un mercado en el que el Estado trate de controlar cuando ya se sabe como eres consciente que un mercado es imposible de controlar, porque escapa, digamos que la información, digamos que el mercado depende de la información que dispone cada uno de los individuos que entran en ese mercado, con millones de productos ofrecidos, millones de productos demandados, millones de preferencias individuales, y ese control escapa completamente a la capacidad humana, y creer que el Estado, que simplemente no es más que un instrumento, una herramienta al servicio de personas como tú y como yo, creer que el Estado sí que es capaz de controlarlo realmente resulta un poco ridículo. A ver, ridículo. Sí, Estaba buscando algo un poco menos ofensivo si alguien tiene la piel fina, pero ridículo completamente. yo sí, bueno, para evitar ofensas, a lo mejor diría utópico o algo así. O no sé, demasiado antropocentrista porque es bastante, no sé, bastante, yo considero bastante soberbio considerar que es eso, que el ser humano puede plantear una planificación central de la economía, en definitiva. Bueno,
Los individuos y empresas no se dedican exclusivamente a producir los bienes de consumo que pueden satisfacer las necesidades últimas de otras personas, sino que también fabrican nuevos medios de producción, bienes de capital, herramientas o maquinaria que las personas utilizan para fabricar esos bienes de consumo a un menor costo o con una mayor calidad. Así pues, el sistema económico que añade al libre mercado la producción y acumulación continuada de bienes de capital se le conoce como capitalismo o economía de mercado, que se orienta a producir y acumular bienes de capital con el propósito de aumentar la productividad a la hora de fabricar bienes de consumo. Pero para producir bienes de capital, las personas han de dejar durante un tiempo de producir bienes de consumo. Es decir, la inversión en bienes de capital requiere de un paralelo proceso de ahorro, sin el cual no es posible invertir en bienes de capital. A su vez, esto también implica la asunción de riesgos por parte del inversor. Por ejemplo, si se fabrican unas herramientas inadecuadas para producir bienes de consumo, el inversor habrá dilapidado su tiempo y su capital para nada. ¿Es perfecto el capitalismo, Andrés? Perfecto. ¿Qué es perfecto? Desde luego, el capitalismo es un sistema económico, a mi juicio, muchísimo más superior que otros sistemas económicos que tratan de imponernos porque es complicado decir que estamos en una sociedad capitalista y en una sociedad con libre mercado. A mi parecer. Más allá, claro, de esta continua intención de tratar del liberalismo como algo peyorativo, ¿no? Digamos, en círculos sociales yo creo que muchos de nosotros hemos tenido circunstancias en las que por lo menos vemos a alguien de ese grupo que se muestra tímido, se muestra dubitativo a la hora de reafirmar que es capitalista. Y es algo muy importante porque el capitalismo es lo que nos permite desarrollar nuestros proyectos de vida. Es decir, nada de estos principios del orden político liberal es prescindible para alcanzar los proyectos que nosotros mismos buscamos. Como digo, la tendencia de tachar al capitalismo como algo peyorativo, como algo únicamente consumista, como no tiene nada que ver. Capitalismo, ahorro, trabajo duro, inversión y acumulación de capital, efectivamente legítima, por supuesto, pero una vez se ha hecho lo que se ha tenido que hacer, es decir, se ha ahorrado, se ha trabajado duro y se ha invertido de manera inteligente. No está muy más orgulloso de ti, Andrés. No, en definitiva sí, por supuesto, como dice el grandísimo profesor Miguel Anxo Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pero bueno, yo sobre todo me quedo con lo que dice el profesor Huerta de Soto, que nosotros tenemos que decir que somos orgullosamente capitalistas. Yo, en mi caso, me pueden decir pesados las veces que quieran, pero yo siempre digo lo mismo. No he estudiado lo suficiente, no conozco lo suficiente, no tal, no cual, pero con lo que más me identifico es con el anarcocapitalismo, que en definitiva, pues eso, es la creencia en que no debe haber un gobierno, que no debe haber un Estado y que exista un orden que proteja la propiedad privada y un libre mercado basado fundamentalmente en el capitalismo, por supuesto. En definitiva, el capitalismo requiere de acumulación de capital, que a su vez necesita de ahorro previo. Y el ahorro implica abstenerse de consumir. Por lo tanto, es una total falsedad asociar al capitalismo con el consumismo. Es más, al capitalismo se le podría denominar precisamente como ahorrismo. Efectivamente. Bueno, dejando un poco de lado el libre mercado y el ahorrismo, pasamos a hablar del noveno y penúltimo principio, que es el gobierno limitado. El gobierno ha de limitarse estrictamente a proteger los derechos individuales. Todos los individuos son titulares de tales derechos humanos universales y cualquier violación de estos constituirá un acto ilícito y antijurídico. Pero esto no significa que vayan a ser automáticamente respetados por todos los individuos. Y
para protegerse frente a quienes quieren conculcarlos, los individuos tienden a organizarse en comunidades políticas, que son asociaciones dirigidas a ejercer defensiva y legítimamente la violencia contra aquellos que pretendan usarla ofensiva e ilegítimamente. Andrés, ¿el Estado es una comunidad política? ¿Es moralmente legítima? No, ya hemos comentado antes que no, principalmente porque no nace de la libre asociación. Entonces, cuando no hay libertad, hay esclavitud. No es otra cosa. Claro, exactamente. O sea, en definitiva, el Estado, a la primera pregunta, sí que es una comunidad política, Bueno, pero, sí, pero es moralmente ilegítima, ¿vale? claro. Yo con este principio, como pueden imaginar los oyentes, tampoco estoy del todo de acuerdo. Yo, pues eso, al final creo en la ausencia de gobierno, no en el gobierno limitado. Pero, por supuesto, puestos a elegir, prefiero un gobierno limitado a un gobierno extralimitado, como es el caso del nuestro. No sé si la palabra que he usado es correcta, pero bueno, me ha sonado bien. En definitiva, la comunidad política es la encargada de proteger los derechos individuales de sus miembros frente a cualquiera que trate de conculcarlos y así garantizar el orden público, entre comillas. No obstante, para cumplir con este cometido, necesita disponer de 3 competencias básicas. En primer lugar, concretar los derechos individuales sin anular su contenido fundamental y posteriormente publicitar ante sus miembros el modo concreto en el que los ha especificado. Sin un conjunto de normas claras y transparentes acerca de las implicaciones concretas de los distintos cursos de acción de los ciudadanos, estos no sabrían a qué atenerse en muchos casos y a su vez la comunidad política podría caer en una absoluta arbitrariedad. En segundo lugar, usar la violencia únicamente para proteger los derechos individuales de sus miembros y no para otras finalidades. Tal protección de los derechos de cada miembro se producirá frente a todos sus otros miembros y también frente a los no miembros. En otras palabras, cualquier ejercicio legítimo de la violencia por parte de una comunidad política será un ejercicio limitado a la defensa de los derechos individuales de sus miembros, tal como previamente esa misma comunidad política los ha especificado públicamente. Y por último, y en tercer lugar, adquirir los recursos necesarios para ejecutar esas 2 competencias previas, por supuesto, pero la obtención de recursos a costa de los miembros de la comunidad política también ha de estar restringida a la consecución de los fines de la comunidad política. Legitimar a la comunidad política para extraer recursos de sus miembros sin que sean necesarios para mantener ese orden público sería, por lo tanto, como legitimar el parasitismo de la comunidad política contra sus miembros. En ausencia de Estado, Andrés, ¿se pueden garantizar estas 3 cosas? Sin duda, y esta pregunta seguramente es una pregunta que tú responderías mejor, básicamente porque yo cuando tengo este tipo de conversaciones con amigos y, bueno, gente cercana, yo entro en esta, digamos, pequeña división que hay en el liberalismo en torno al minarquismo y al anarquismo. Y a mí todavía el anarquismo tengo que convencerme un poco más. Sí, desde luego es algo muy difícil de pensar y que a mí particularmente me cuesta mucho. Lo que pasa es que al final la influencia de los profesores Miguel Anxo Bastos y Jesús Huerta de Soto, que antes he comentado, pues es muy fuerte. Y aunque, por supuesto, a mí el comunicador que más me guste sea Juan Ramón Rayo, no por su tono, porque realmente hay que ser sinceros, o sea, tiene un formato no demasiado atractivo, pero por el contenido y por el volumen de cosas, por así decirlo, que va sacando. Pues aunque ese sea mi grandísimo referente, yo las ideas políticas o político-económicas que más me atraen son las de estos 2 profesores que no son tan mediáticos, aunque sí que es verdad que son comunicadores más divertidos y más amenos, por así decirlo. Sus conferencias, desde luego, tienen un nivel muy superior. Pero sí que es verdad que cuesta mucho pensarlo. Yo en definitiva, cuando la gente se queda, pues perdona por hablar así coloquialmente, pero rayada con el tema del anarcocapitalismo, siempre les digo una comparación que le oí decir a don Miguel Anxo Bastos, que es básicamente pues la aldea de los hobbits. La aldea de los hobbits
es el perfecto ejemplo de anarcocapitalismo. Ausencia de gobierno, libre mercado, cooperación, libertad de asociación, libertad contractual, todo, o sea, lo tiene todo. Y es una aldea que vive en armonía, que no es la jungla. Bueno, algunos a lo mejor disienten porque van descalzos, pero aparte de eso no pueden decir nada. Así que, en definitiva, pues eso, que nuestros oyentes se queden con ello. El anarcocapitalismo es buscar la aldea de los hobbits. No, el anarcocapitalismo básicamente pues, supondría vivir en comunidades de propietarios autogestionadas y que cooperasen entre sí, por supuesto, bajo la libertad de asociación y la libertad contractual. Bueno, dejando un poco de lado estas cuestiones, vamos a pasar al 10º y último principio, la globalización, que no es lo mismo que globalismo, ¿eh? No se me asusten. El orden político liberal es un orden global, puesto que todas las personas poseen universalmente los derechos individuales anteriores. La sociedad liberal es una sociedad con múltiples comunidades políticas, las cuales especifican y protegen a su manera la estructura de derechos de sus ciudadanos. Ahora bien, esas comunidades políticas no son islas autárquicas y aisladas, sino que interactúan entre sí. Por ello, te pregunto, Andrés, ¿cuáles han de ser los principios liberales que presidan las relaciones exteriores entre las distintas comunidades políticas? Pues es relativamente fácil pensarlo, ¿no? El primero, mira que esto también, no sé por qué, imagino que por la idea que se ha sentado en el imaginario colectivo de Estados Unidos, ¿no? Como nación ultracapitalista, ultraliberal, cada vez menos, por cierto. Y por supuesto, imperialista. Sí. Pues yo creo que desde que murió Washington no lo es, básicamente. Bueno, incluso cuando estaba Washington, porque aún seguía la esclavitud, o sea que es que realmente pues nunca lo ha sido. Es sorprendente ciertas cosas. Pero bueno, de hecho, si yo creo que si le preguntas a mucha gente, ¿no? de pues, ideología socialista, socialdemócrata, etcétera, etcétera, te dirán que estamos en un libre mercado, cosa que resulta curiosa, empezando por el monopolio de la moneda, siguiendo por multitud de monopolios que permite el Estado. Hace poco se me ocurre, por ejemplo, el de Renfe, ¿no? El de ferrocarril. Bueno, pues como he dicho, a pesar de esta concepción de Estados Unidos, del capitalismo, esta supuesta relación que tiene con el imperialismo, no sé muy bien cómo ni por qué. El primer principio es el antiimperialismo. El antiimperialismo, no intervenir. Hay alguna excepción, ¿no? Porque digamos, la conculcación de derechos realmente yo creo que llega a motivar una intervención en otra comunidad política porque, digamos, de una gravedad importante y que merece nuestra acción en contra de ello. Y la autodeterminación de los pueblos, de las comunidades políticas, también con ciertos matices, no bajo todas circunstancias, digamos, hay que tener en cuenta ciertas cosas también. Por supuesto. En definitiva, a colación de lo que has dicho por último, el tema del derecho de autodeterminación, yo cuando le digo a la gente pues, que es tendente a la corriente nacionalista española, se echan las manos a la cabeza, me dicen, entonces defiendes a los secesionistas de Cataluña, no sé qué, no sé cuánto, y yo siempre digo que no, que por supuesto que no, que lo que reivindican es una autodeterminación que a su vez no contempla la autodeterminación de territorios. Si, por ejemplo, los nacionalistas catalanes se independizasen de España, ellos no permitirían que Tarragona se independizara de Cataluña. Entonces no es un movimiento de autodeterminación que yo pueda defender. De hecho, se vio, bueno, yo por lo menos en el caso concreto que voy a decir, vi más claramente que ya era consciente de ciertas cosas, pero ya digamos que fue la guinda a una
si se puede decir, movimiento político que no tiene ni pie ni cabeza y únicamente se trata de un movimiento egoísta que busca beneficio personal o por lo menos beneficio partidista, con el famoso tema del dumping fiscal de Madrid. Pues ves a Gabriel Rufián, por un lado pidiendo competencias y pidiendo autonomía, y por el otro pidiendo al Estado español que por favor interviniese en la Comunidad de Madrid, porque fruto de la libertad y autonomía fiscal de la que dispone la Comunidad de Madrid, pues digamos adopta un sistema impositivo que, además de ser más eficaz que el catalán, le da una ventaja, por supuesto, competitiva a la comunidad para que en los últimos años haya adelantado ostensiblemente como la región más importante a nivel económico de España. No solo eso, sino que encima de esto hay varios artículos de grandes columnistas en Libre Mercado, que la Comunidad de Madrid al final es aquella que mayor cantidad de fondos destina al Fondo de Solidaridad entre comunidades autónomas, y encima es la más perjudicada precisamente por ese sistema, digamos, retorcido, como muchas de las cosas que involucran al sistema de autonomías en España, que es un auténtico desastre, y por supuesto del que se aprovechan estos movimientos políticos nacionalistas en España, que, bueno, como he dicho, son bastante egoístas y bastante partidistas, que lo único que consiguen es que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, no consiguen otra cosa. Claro, exactamente. Al final, Rufián lo que quiere es eso, tener en Cataluña autonomía, pero por supuesto que la Comunidad de Madrid no la tenga, para que no supere a Cataluña, o bueno, no siga superándola, porque como tú muy bien, exactamente, como tú muy bien has dicho, ya la superó hace años. Y bueno, aparte de los columnistas de Libre Mercado, que por supuesto tienen un nivel superior, juegan en la Champions League, también humildemente les recomiendo a nuestros oyentes que escuchen el podcast que tengo con Gustavo, con el jefe de Value for All, sobre la Comunidad de Madrid. Bueno, y tú también has sacado a colación algo bastante importante, que al final es la desigualdad entre individuos, porque si se perpetúan sistemas así, pues al final va a tener ventajas un ciudadano catalán frente a uno madrileño. Y en definitiva, este principio de globalización del liberalismo, o sea, lo que defiende es lo que he dicho antes, que las personas poseen universalmente los derechos individuales anteriores. Da igual la raza, da igual la religión, da igual, no sé, las características físicas, lo que quieras, y por supuesto da igual dónde vives. En definitiva, el liberalismo es una filosofía política universalista y cosmopolita, que rechaza la idea de que cada comunidad política sea naturalmente soberana para imponer desde arriba los derechos que poseen sus ciudadanos y para privar de ellos a los no ciudadanos. Es decir, reivindica la existencia de unos derechos humanos de carácter universal para todos los individuos, es decir, inherentes a ellos. Los derechos individuales son restricciones interpersonales que también afectan a las actividades que puede legítimamente desarrollar cada comunidad política hacia sus ciudadanos. ¿De qué manera podría restringir derechos la comunidad política por el motivo que sea, Andrés? Entendiendo dicha restricción como compatible con el orden político liberal. ¿De qué manera? Pues por la libre elección del individuo que forma parte de la comunidad política. Ya vimos que la libertad entendida dentro del orden político liberal es un derecho negativo, es un derecho de no interferencia. Esto implica que, digamos, tenemos derecho a que no actúen sobre nosotros, y de esta forma, digamos que podemos adquirir derechos positivos, me salía objetivos, derechos positivos mediante la libertad contractual. Es decir, podemos obligarnos nosotros mismos a tener obligaciones sobre el resto, o que el resto tenga obligaciones sobre nosotros. Exacto. En definitiva, lo que quiere decir es que bajo contrato nosotros nos podemos autoconculcar
nuestros derechos o nuestras libertades. Efectivamente. No obstante, hay que decir que cada comunidad política puede especificar esos derechos generales de un modo distinto a las demás, pero esa especificación no debe jamás anular o restringir tales derechos. Por ello, el liberalismo se opone a las conculcaciones de los derechos individuales ejecutados por una comunidad política en virtud de una presunta soberanía para disponer de las libertades de sus ciudadanos. Es más, el liberalismo denunciará que tal comunidad política está violando los derechos humanos de sus ciudadanos, es decir, que se está tiranizando. Esta es la última pregunta que tenía programado preguntarte, Andrés. ¿Qué es una tiranía? Bueno, son dos preguntas en realidad. ¿Qué es una tiranía? Y también te pregunto si vivimos en una. ¿Qué es una tiranía? Complicado de definir, la verdad. Yo entiendo que una tiranía se basa principalmente en la ausencia de respeto a la libertad de esos individuos. Esto, desde luego, deja un abanico bastante amplio de posibilidades, pero digamos que todo orden en el que se vea conculcada la libertad personal de los individuos que forzosamente, por supuesto, formen parte de la comunidad política regida por dicho orden, creo que como mínimo se puede decir que es relativamente tiránico. Como mínimo se puede decir que es relativamente tiránico. ¿Vivimos en una tiranía? Es un término fuerte, pero yo ni tú ahora mismo podemos tener una vida fuera del Estado. De ninguno. Podría decirse, en parte podría decirse. Yo creo que en definitiva, pues no vivimos en una tiranía absoluta, pero sí que es verdad que no se respetan absolutamente todos los derechos y todas las libertades humanas, al menos en lo que nos toca a ti y a mí vivir. Por supuesto, hay lugares en donde los gobiernos están muchísimo más tiranizados, son tiranías mucho más avanzadas, pero en definitiva, lo que no se puede decir es que vivamos en libertad. Estamos entre los dos términos, pues, en un punto intermedio, más tendente, quiero pensar, hacia la libertad, pero desde luego no podemos alcanzar la libertad completa, al menos en el estado en el que vivimos. Y eso no quita que podamos pues eso, volver hacia atrás y volver a sistemas tiránicos. O sea, en la Rusia de antes de los bolcheviques se dijo eso aquí no va a pasar, en Venezuela se dijo eso aquí no va a pasar, en Cuba se dijo eso aquí no va a pasar. En todos los lugares se dice siempre, eso aquí no va a pasar, no se va a implantar aquí una tiranía. Y la verdad es que al final pasa. Y en España, lamentablemente, se dice mucho de eso aquí no va a pasar, eso aquí no va a pasar, y muchas veces se utiliza como excusa la Unión Europea. Al final, yo considero que la Unión Europea es algo que nos ha beneficiado muchísimo, no porque funcione estupendamente. De hecho, hay modelos como el modelo suizo, el modelo noruego, que funcionan muchísimo mejor. Pero en definitiva, la Unión Europea es más liberal que España y por eso nos ha beneficiado mucho a nivel de eso, de liberarnos de ciertas restricciones que teníamos previamente. Pero eso no quita que, pues eso, en un momento determinado nuestro gobierno se pueda tiranizar. Por lo menos es lo que considero yo humildemente. Sí, y bueno, no sé si era en el libro de Rayo o a lo mejor en otro libro, que había una cita de Thomas Jefferson que entendía la tiranía como pues, aquella situación en la que lo que se le es permitido al Estado no se le es permitido a los ciudadanos. Es una buena forma de concebir la tiranía. Y respecto a la Unión Europea, pues desde luego, siendo España el
el Estado que es, estando dirigida por quienes están dirigidos, desde luego la Unión Europea, a mi parecer, y no soy el mayor fan de la Unión Europea, y diré por qué, evidentemente, nos ha venido de lujo, empezando por financiación a fondo perdido, por una estabilidad monetaria que sin duda, siendo la moneda española, no hubiésemos tenido, pero en ningún caso, pero desde luego que si España fuese el Estado que a ti y a mí nos gustaría, únicamente podríamos, digamos, beneficiarnos de yo creo que la mayor ventaja que tiene la Unión Europea y que es desde luego completamente afín al sistema liberal, que es la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. Exactamente. Sí, en definitiva yo considero que eso, que sobre todo a nivel monetario, gracias a la rigurosidad de que ha tenido siempre el marco alemán, pues el euro es una moneda bastante sólida, bastante estable y en definitiva muy fuerte. Sin embargo, considero que la financiación a fondo perdido tampoco es algo demasiado bueno. No porque no se pueda utilizar bien, o sea, realmente con un gobierno responsable, pues como se ha hecho en República Checa o en Polonia o Eslovaquia también, pues ha sido algo estupendo. Pero claro, en España lo que hace es que nuestra economía se acostumbre a ello y en definitiva pues que no avance, que no haya reformas que mejoren el modelo para que el día de mañana no necesitemos esa ayuda a fondo perdido, que es lo que precisamente tenemos que hacer. De hecho, yo creo que precisamente las ayudas a fondo perdido es lo que están manteniendo en el tercer mundo a África y lo que la está sacando es el comercio, que, sorpresa, sorpresa, quien más comercia con África está siendo China. Pero bueno, son cosas que no nos podemos explicar, pero que están pasando en el mundo a día de hoy. Y bueno, ya para finalizar, que llevamos casi una hora, me gustaría decir que el liberalismo también es antiimperialista. Es decir, una comunidad política no puede estar por encima de otra. Por eso precisamente se defiende el derecho de autodeterminación. Nada más que decir, Andrés. No sé si se te ha quedado algo en el tintero por comentar o quieres añadir alguna cosilla. Nada más que añadir. Yo creo que lo hemos dicho todo. En el libro de Rayo todavía queda alguna cosa más que extiende Rayo para explicar sus principios, cómo los aplica, qué tipo de sistemas no son sistemas liberales, evidentemente, pues socialismo, fascismo, cosa que también está en boca de todos, que se ve que por ser liberal aquí en España, pues eres susceptible de ser llamado facha, cosa que es una completa gilipollez, hablando mal y pronto. Pero bueno, yo creo que en cuanto a los principios del orden liberal, lo hemos dicho todo y yo creo que suficientemente bien, la verdad. Sí, realmente ahora mismo no hay que ofenderse con el término facha. Esto también lo comentaba con Gustavo. Facha o también rojo o progre se han convertido en palabras baúl. O sea, son conceptos que están ahí como en el aire o bueno, que son como una especie de baúl en el que puedes meter cualquier cosa y realmente, en definitiva, en una misma conversación te pueden llamar facha y progre la misma persona. O sea, porque claro, en definitiva el liberalismo, para mí lo estupendo que tiene es que pues coge lo mejor de los progres, lo mejor de los fachas, lo mejor de esto, lo mejor de todo y lo tiene en su, digamos, por así decirlo, en su doctrina. Por ejemplo, ahora mismo se le llama facha, que tampoco tiene mucho sentido porque facha viene de fascista y fascista viene de los fascio di combattimento de Mussolini, que todo el mundo sabe que era socialista. Pero bueno, en definitiva, ahora mismo si tú defiendes el libre mercado, pues se te llama facha. Por supuesto, el liberalismo defiende el libre mercado, pero a su vez una persona, digamos, identificada con la derecha española, no defiende la ausencia de Estado o no defiende el minarquismo, por así decirlo. Entonces, no se le puede decir liberal. Y, por ejemplo, la legalización de las drogas es una bandera de la izquierda.
de la izquierda que conocemos como progre, por así decirlo. La liberalización, no, la legalización. En definitiva, el liberalismo también la contempla, pero claro, si tú se lo dices esto a una persona de derechas, lo que te llama es progre, cuando un progre realmente no suele defender el libre mercado. Entonces, es algo bastante gracioso. Pero bueno, en definitiva, pues eso, lo que tenemos que hacer es seguir con la batalla cultural y nada, que poco a poco se vayan imponiendo de forma natural las ideas de la libertad, que es lo importante. Efectivamente. Pues nada, Andrés, son las 9 de la mañana, hemos empezado a las 8. Yo creo que nos hemos portado estupendamente, pero en definitiva ahora mismo se puede decir que ambos, como estamos ocupados, hemos tenido que adaptarlo de alguna manera y nada, te agradezco muchísimo el madrugón de sábado y nada, que espero poder contar contigo en un futuro cercano, aunque eso. Va a estar complicado sacar mucho contenido ahora, ya que los dos estamos a tope, pero bueno, se va a seguir intentando. Seguro. Que nada, Andrés, que muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo enorme desde Murcia. Otro. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien. Yo me he pasado estupendamente, tenía mono de podcast. Y poco más, decirle a nuestros oyentes que nos sigan en todas nuestras redes sociales, sobre todo en Spotify y en YouTube y en Instagram, que es donde más activos estamos, tanto a Polynomics como a Value for All. Y que nada, y que muchísimas gracias por quedarse hasta el final, a todos los que se han quedado, por supuesto, y a los que no, muchísimas gracias también. Un abrazo, Andrés. Otro, Ángel.